libro de los Hechos. Y hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 3 de este libro. Y en él vamos a encontrarnos ya la primera historia que nos encontramos, sabiendo que el libro de los Hechos es un libro histórico, aunque es un libro inspirado por Dios. Es un libro que tiene narración de la historia de lo que sucedió con los primeros cristianos cuando surgió la iglesia. Y hoy nos encontramos con una historia realmente extraordinaria. Hoy vamos a ver la historia de la curación de un cojo. Le titulo a esta prédica El milagro del cojo andando y saltando. Nosotros tenemos allí en Reina Valera del 60, al menos la edición que tengo delante, dice curación de un cojo. Bien, nosotros simplemente le vamos a llamar de manera similar el milagro del cojo andando y saltando. Y le voy a pedir que siga conmigo la lectura de esta porción de las Escrituras. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Por los que no me siguen, estoy en Hechos capítulo 3, verso 1. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre, una vez más te imploramos auxilio. Sabemos que estamos delante de tu palabra inspirada, y que este relato, Señor, más que un relato, es palabra viva, eficaz, poderosa, que penetra hasta partir el alma, el tuétano, las coyunturas, que es espada de dos filos y que es poderosa, Señor, para obrar en nosotros, tus hijos. Y también, Señor, con poder para resucitar muertos. Oramos, Señor, para que cosas como esta ocurran entre nosotros hoy, por medio de tu palabra. Y concédenos que a pesar de este predicador, tú hables, tú ministres y hagas todo ello. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el verso 43 del capítulo anterior, verso del cual predicamos el domingo pasado, se nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Y ahora el autor de este libro, el autor humano, pasa a citar una de esas grandes maravillas, de esos milagros hechos por los apóstoles. Tenemos delante de nosotros uno de los tantas señales y maravillas que fueron simplemente comprimidas en aquel versículo 43 del capítulo anterior. Ahora, en este tiempo que vivimos hoy, en el siglo XXI, resulta interesante y muy útil predicar sobre un texto como el que tenemos delante, porque
Hay muchos hoy que pretenden tener el don apostólico, el ministerio profético o apostólico. Aunque usted no lo crea, hermanos, eso es una realidad el día de hoy. Yo ayer mismo, recibí un saludo de alguien que se autotitulaba apóstol y que su esposa era, en este caso, pastora. Realmente traté de ser, y doy gracias a Dios que fui en cierta manera auxiliado por él para ser amoroso, pero corregir el asunto del apostolado y el pastorado de ellos. Pero esta persona que me saludó no es el único, y esto lo tenemos que decir con tristeza, porque en estos tiempos algunos que se llaman cristianos evangélicos ostentan tener el don y ministerio apostólico. ¿Habrán apóstoles hoy? ¿Será este ministerio o don algo vigente? Vamos a ver en la historia de hoy un milagro, algo extraordinario hecho por manos de verdaderos apóstoles. Si no tenemos apóstoles hoy, ¿tendremos milagros hoy? ¿Será Dios capaz de hacer milagros hoy? Con toda seguridad puedo contestar que sí. Pero ¿serán hechos milagros por manos de ciertas personas con ciertos dones llamados apostólicos? ¿Hará Dios milagros similares al que tenemos delante de nosotros en estos días? ¿Hará milagros mayores que estos? Hoy vamos a ver, exponiéndonos a el texto que tenemos delante, creo que debemos dar respuesta a todas esas interrogantes. Vamos a dividir esta predicación en 3 secciones. Vamos a ver primero el escenario del milagro, luego vamos a ver el milagro como tal, en qué consistió, y por último vamos a ver la reacción o lo que provocó este milagro. Comenzando por ver el escenario del milagro, vamos a ver que Lucas, un experto narrador, nos prepara primero la escena, nos habla del escenario en el que ocurrió estos milagros desde el verso 1 hasta el verso 5. Pero vamos a ver que comienza por hablarnos de los autores, nos presenta a los autores de este milagro y lo tenemos ya en el verso 1 y 2, se presentan a esos autores. Primero vamos a ver los autores del milagro y después vamos a ver, por supuesto, al beneficiario de ese milagro. Y mirando ya al primer verso dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, lo primero que hace Lucas es presentarnos a los autores. Nos dice que fueron Pedro y Juan. Ahora, ¿qué información nos está dando o qué información sabe Lucas que tiene Teófilo y que tiene todo aquel que iba a leer este libro que él estaba escribiendo cuando él estaba diciendo Pedro y Juan? Si usted nunca ha leído la Biblia, nunca, no tiene ningún conocimiento bíblico, y usted llega aquí y lo primero que lee de la Biblia es esta historia, Pedro y Juan, va a ser simplemente 2 desconocidos para usted. Pero para nosotros que tenemos algún conocimiento bíblico ya, y para muchos de los que se ponen a una predicación como esta, ya el hecho de que nos digan Pedro y Juan implica un conocimiento previo muy importante. Nos están hablando de aquí de 2 discípulos del Señor, al menos eso lo sabemos, ¿verdad? Eran 2 discípulos, pero además 2 discípulos del círculo más cercano del Señor. No tenemos aquí a cualquier persona haciendo esto. Tenemos a 2 discípulos de los más cercanos al Señor, del círculo más íntimo del Señor. Entonces, de aquellos que fueron enseñados de cerca por nuestro Señor Jesús, que fueron testigos de las cosas más extraordinarias de Cristo.
No solo de todos los milagros que hizo, sino de la transfiguración, como por ejemplo en el monte. Y eran personas bien cercanas. Ahora, estos también eran apóstoles de Jesucristo. No solo eran discípulos. Los que se nos presentan aquí haciendo este milagro, esta obra extraordinaria, eran apóstoles o enviados. La palabra apóstol, aunque no tenemos todo el tiempo para ello, es una de sus traducciones, es enviado de. Alguien que funciona en nombre de esta persona. Es un enviado de Jesucristo. Es un enviado, un embajador del reino de Cristo que habla de parte de Jesucristo. Estos eran apóstoles de Jesucristo, embajadores de este. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta los requisitos bíblicos, los requisitos que dice la Biblia para ser apóstoles de Jesucristo. Hoy, les decía, hay muchas personas que se autotitulan apóstoles de Jesucristo. Nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, ya hace algún tiempo hemos hablado de esto. Pero es bueno que nosotros volvamos a decir las mismas palabras porque son la palabra de Dios. Que enseñemos sobre esto. Y más cuando estamos en un pasaje como este. Tenemos un pasaje como este delante de nosotros. Estamos leyendo la Biblia, los apóstoles hicieron milagros. Pero hay apóstoles hoy. Debemos mirar a este texto y hacer como quizás hacen muchos creyentes en nuestros días. Muchos creyentes en nuestros días están delante de versos como este, de pasajes como este, y dicen, déjame atender claramente verso por verso porque toda la escritura es para mí. Y si toda la escritura es para mí, yo tengo que... Ellos dicen, yo soy Juan y Pedro. Yo tengo que hacer exactamente lo que hacían Pedro y Juan para yo hacer los mismos milagros que hacían Pedro y Juan. Pero hermanos, nosotros acercarse hacia las escrituras es muy peligroso, pero además es erróneo. Porque se nos presentan a Pedro y Juan como apóstoles de Jesucristo, como discípulos del Señor. Y cuando se nos hablan de apóstoles, se nos presentaron en los versos anteriores que muchos milagros y señales fueron hechas por manos de los apóstoles, no de cualquier creyente, de los apóstoles. Ahora se nos dice que esos, Juan y Pedro, ni tan siquiera Mateo y Natanael, no, Juan y Pedro, de los más cercanos, hicieron de este milagro extraordinario. ¿Puede una persona hoy hacer esos milagros o pretender que Dios haga esos milagros por mano de ellos de la misma manera que lo hizo por manos de Pedro y de Juan? La respuesta es no. ¿Por qué? Uno de los porqués es porque no son apóstoles de Jesucristo con el mensaje de Jesucristo. Y vamos a ver que una de las informaciones más adelante, y me estoy adelantando, es que estas señales tenían un objetivo muy importante, y era señalar a estos hombres como aquellos que tenían el mensaje directo de Cristo y que después lo plasmaron por escrito y formaron parte de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Yo quiero que miremos por un momento, tenemos que hacer este paréntesis para contestar la pregunta si puede haber apóstoles de Jesucristo hoy. Quiero que miremos a las Escrituras en este mismo libro, el libro de los Hechos, y que pases nuevamente al capítulo 1, capítulo que ya vimos, y esto realmente le pasamos por arriba porque sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hablar de ello. Lo mencionamos, pero no profundizamos en ello. En el capítulo 1, los versos 21 al 26 vamos a leer. Y recordemos que esto, ¿en qué situación se habló esto? O sea, era necesario elegir a un apóstol en sustitución de Judas Iscariote para que completara el número 12 de apóstoles, ¿verdad? Y miren cuáles fueron los requisitos para elegir a un apóstol de Jesucristo, enviado por el mismo Jesús de Nazaret, Cristo, Dios con nosotros, este hombre presente, el Mesías,
enseñado por él. Vamos a ver que estos apóstoles tenían, para escoger un apóstol, tenían que tener ciertos requisitos. Dice el verso 21, es necesario pues que de estos hombres, y déjenme ya decir el primer requisito, tiene que ser hombre. Masculinidad, de la misma manera que los oficiales de una iglesia, ya sea pastor o diácono, deben ser hombres. Déjenme decirles que para ser apóstol también tiene que ser hombre. Digo porque también por ahí hay apóstoles mujeres. Sí, es bueno que sepan eso. No solo hoy en día dicen haber pastoras, dicen haber apóstoles también. Nosotros sabemos que eso es un disparate. Por las escrituras podemos decir eso. Porque el requisito para ser apóstol, primero dice aquí, de estos hombres. Fíjense, ahí estaba la madre de Jesús. No podía ser apóstol. Ahí estaban las mujeres que estuvieron sirviéndole desde el principio. No se contó con ellas para buscar un apóstol. Se dijo, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Desde cuándo? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Hermanos, mire, tenían que ser hombres, pero no cualquier hombre. No, tenían que ser hombres, no cualquier creyente. No, eran hombres de nosotros, cristianos, pero que estuvo con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía. ¿Usted sabe qué quiere decir esa frase? Que Jesús enseñaba entre nosotros, andaba entre nosotros, predicaba entre nosotros, entraba y salía entre nosotros. Dice además, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. En otras palabras, tenía que haber visto a Jesús resucitado. Hermano, todos nosotros tenemos al Jesús resucitado en nuestro corazón. Todos nosotros somos testigos de Cristo resucitado en cierta manera. Pero todos los 120 que ahí estaban también. Pero además, después los 3.000 que se convirtieron, los 5.000, todos los cristianos en todas las épocas son testigos de la resurrección de Cristo en cierta manera. Pero que aquí se está hablando de haber visto la resurrección física de Cristo. ¿De esto se está hablando? Que seamos testigos de un hecho histórico. La resurrección física de Cristo entre los muertos. De eso se trata. ¿Sí? Yo les digo esto porque hay apóstoles hoy que dicen, no, nosotros también somos testigos de Cristo resucitado. Yo creo y testifico en el Cristo resucitado. Sí, pero igual que yo puedo testificar eso. Pero no estamos hablando de eso. El requisito para ser apóstol era haber visto a Jesús, al Jesús que fue crucificado, verlo resucitado, tocarlo, hablar con él, ser testigo de esa resurrección. De eso se trataba. Y dice, sigue diciendo el texto, verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos dos tenían esos requisitos, pero todavía estos no eran los apóstoles. Les faltaba un requisito. Fíjense, habían sido enseñados por Jesús todo este tiempo junto con los apóstoles. Habían visto a Jesús resucitado. Estos dos, pero los dos no podían llamarse apóstoles, solo uno debía llamarse apóstol. Faltaba una condición. ¿Cuál era esa condición? Sigue diciendo. Y señalaron a dos, y ya los dije, verso 24. Y orando dijeron, tú Señor, escuchen bien, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hace falta otra cosa. Que el mismo Señor Jesucristo escoja a esta persona para el ministerio apostólico. Y dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Jesús lo escogió a Matías, no a Barsabás, y fue contado con los 11 apóstoles.
Entonces, hermano, requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Fíjense, la palabra apóstol pudiera seguir siendo usada si le llamamos al apóstol enviado. A su debido tiempo nosotros hablamos de esto, de cómo yo por un tiempo fui y aún ya más esporádicamente, ya no con la misma constancia, soy enviado a Cárdenas para ayudar o ministrar en esa iglesia en la enseñanza. Y en cierta manera soy un apóstol, pero para nada un apóstol de Jesucristo en estas condiciones. Soy un apóstol o un enviado de esta iglesia, pero solo lo que eso conlleva. No esperemos que este enviado de esta iglesia haga las mismas señales de los apóstoles de Jesucristo. No esperemos que tenga la misma autoridad, ni nada por el estilo. Soy un apóstol o un enviado, como vamos a ver que es usada la palabra apóstol luego en el libro de los Hechos, pero no apóstoles de Jesucristo, sino apóstoles de iglesias. Ahora, requisitos para ser apóstol, no de una iglesia, no, de Jesucristo. Debía ser hombre, número 1. Número 2, debía haber sido enseñado o recibido el evangelio por el mismo Jesucristo. O sea, la enseñanza del misterio del evangelio lo tienen que haber recibido del mismo Jesucristo en persona, no de la Biblia. Si tú lo recibes de la Biblia, tú estás recibiendo de otros apóstoles, que son los que nos enseñaron a nosotros. Los apóstoles son los que nos enseñaron lo que Cristo enseñó. Pero no, los apóstoles de Jesucristo lo recibieron del mismo Jesucristo. No se lo enseñó más nadie. No se lo enseñó otro apóstol. Ya eso te elimina. Si te lo enseñó otro apóstol, te elimina. Tiene que haberse enseñado el mismo Jesucristo. Número 3, haber visto al Cristo resucitado para ser testigo de la resurrección. Y ya hablamos de eso suficientemente. Y también, número 4, ser escogido para el apostolado por el mismo Cristo. 4 requisitos. ¿Quién los tiene hoy? Jesús. Nadie. Nadie. Si hay algún hermano dentro de esas filas, que me disculpe y que nos escuche y se vuelva de su pecado. Hermanos, hay muchos hoy también, esos mismos que se llaman apóstoles hoy, es que tienen ciertas objeciones en lo que hemos hablado. Porque dicen, está muy bien lo que enseñas. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? Dicen ellos. Ellos dicen, Pablo no era de esos que estuvo allí, y sin embargo se le llama apóstol de Jesucristo en las Escrituras. Disculpe. Se le llama apóstol de Jesucristo en las Escrituras. Bien, defendamos al apóstol Pablo de la manera que tenemos que defenderlo por las Escrituras. A ver, ¿qué dice las Escrituras? Si Pablo estaba dentro de este círculo y se le podía llamar apóstol de Jesucristo. Vamos allá. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Por favor, vaya conmigo. Yo le voy a pedir que usted abra su Biblia allí en Gálatas. Usted tiene que estar convencido, al igual que yo, si Pablo era o no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, voy a leer a partir del verso 11 y voy a leer hasta el 17 del versículo 11. Dice así: mas os hago saber, hermanos, está hablando el mismo Pablo, ¿verdad?, que el evangelio anunciado por mí, escuche bien, no es según hombre. ¿Qué está diciendo el apóstol? No me lo enseñó ningún hombre. Hay que ver esto. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿qué dice? Por revelación. No estamos hablando de leernos la Escritura. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, escuche bien, enseguida con carne y sangre. ¿Usted sabe qué está diciendo el apóstol? Está diciendo Pablo. Déjame decir apóstol ya. Por aquí vamos en curso a decirle apóstol, pero está diciendo Pablo, está diciendo, yo no recibí el evangelio de ningún otro hombre, sino solo por revelación. Yo no consulté a ningún hombre para ir luego a predicar a los gentiles. No, él me llamó a predicar a los gentiles y me enseñó lo que tenía que predicar a los gentiles. Es lo que está diciendo hasta aquí. Y vamos a ver por qué él sigue dando argumentos. Dice, yo no consulté enseguida con carne y sangre. No. Dice, ni subí a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles. Él no fue allí para que los apóstoles le explicaran el evangelio, para él poder explicarlo, predicarlo a los gentiles. No, dice, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Exacto. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Escuchen, fue a Arabia y a Damasco, en sentido contrario a Jerusalén. Dice, voy a leer ya el capítulo 2. Pausa ahí, 2, porque ahí habla de otros temas. Capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, escuchen, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Escuche, ya él estaba predicando. Ya él estaba predicando el evangelio que él recibió por revelación de Jesucristo, directo. Luego dice, bueno, para no correr en vano, déjame consultar en privado con algunos apóstoles, a ver si lo que yo estoy predicando es correcto. Eso fue lo que hizo. Y allí los puso en privado los que... Ahora, saltamos al verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, ellos estuvieron 3 años con el Señor, recibieron el evangelio del Señor, no me comunicaron nada nuevo. Yo todo eso ya lo sabía, porque ya Cristo me lo había revelado a mí. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, me había sido encomendado, ¿de quién? De Cristo, por supuesto, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo Cristo resucitado, el mismo Jesucristo personalmente actuó en mí. Dice, sigo leyendo verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Diciendo, va bien, men. Sin duda, usted conoce el evangelio, igual que nosotros. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermano, aquí queda demostrado por testimonio del mismo Pablo esto. Ahora, pero si nosotros seguimos, vamos a seguir porque tenemos que seguir defendiendo esta causa. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, no vamos a leer. Pero ¿qué ocurrió en Hechos 9? Hermano, si usted ha leído la Biblia alguna vez, esta historia te tiene que haber llamado la atención. Pablo estaba persiguiendo la iglesia, ¿verdad? Ya tenía una carta para ir a Damasco y acabar con los cristianos. Ya este Pablo se nos habían presentado antes en el capítulo 7 que había consentido en matar a Esteban a pedradas. Él era el que había guardado la ropa de todo el que quería tirar piedra con soltura. Y estaba de acuerdo, pero además de eso estaba persiguiendo a los cristianos y metiéndolos en la cárcel. Y ahora tenía una carta que le daba poder para ir a Damasco a perseguir. Y allí en el camino a Damasco, dice las Escrituras, el libro de los Hechos, Lucas nos dice que allí el mismo Señor Jesucristo se le apareció y le habló de una manera extraordinaria, capítulo 9, y lo llamó a ser apóstol. Ahora, sin tener tiempo para leer esto, vamos a leer lo que dice primero los Corintios 9.
1 Corintios 9. En el primer versículo, el apóstol Pablo dice, disculpen, Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre. Y ahora mire lo que dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. A ver, todos los creyentes en alguna manera hemos visto al Señor. Digo en alguna manera y con mucho cuidado. Ninguno de nosotros lo ha visto. Nosotros hemos conocido al Señor. Lo conocemos mientras las Escrituras se nos revelan. Pero visto. Pablo le está escribiendo a cristianos que habían conocido al Señor. Pero él les dice a ellos, no he visto al Señor. En Hechos 9, él no lo vio. En cierta manera, él solo vio una luz, cae como ciego. Él le oyó. Pero ahora él dice, yo no lo he visto. Tiene que ser testigo de su resurrección, no es un requisito. Bueno, parece que lo vio al Señor resucitado. Pero por si fuera poco, en ese mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos 7 y 8, Pablo está hablando de todos los testigos de la resurrección de Cristo. Todos los testigos. Y él dice, después de mencionar a todos los testigos, en el verso 7, 1 Corintios 15, 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, por cierto, ahí faltan los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No, voy a llegar ahí nada más. Entonces, hermano, Cristo se le aparece resucitado a Pablo también. Pablo también era un testigo de la resurrección. Pablo también fue enseñado por el mismo Jesús. Jesús le reveló todo el Evangelio. Fue el mismo Cristo personalmente. Pablo fue elegido por el Señor para ser apóstol a los gentiles. El resto de los apóstoles consideró que era así. Hermanos, Pablo tenía todas las condiciones. Y no me digas que tú has visto a Jesús resucitado, porque Pablo dice que al último que se le apareció fue a él. Sí, porque por ahí andan todo ese tipo de testimonios. Entonces, hermano, por eso creemos que los últimos y únicos apóstoles ya vivieron, ya no están entre nosotros. Ya el tiempo en el que ellos tuvieron que estar, ya estuvo, ya pasó. Nosotros, yo le decía ahorita, que cuando nos presentan al autor, porque recuerden que estamos en la escena de antes del milagro, presentándonos a los autores de ese milagro, de la sanación de este cojo, pero les decía ahorita que Pedro y Juan, cuando nos dicen que es Pedro y Juan los que hicieron esto, nos estaban diciendo que estos eran los autores, o sea, tanto para Teófilo, que es a quien se le escribe este libro primariamente, como a toda la iglesia que iba a leer esto. Ellos debían entender que los que hicieron estos milagros, este milagro, fueron los mismos que luego escribieron las cartas, que todos ellos consideraban inspiradas por Dios. O sea, Pedro y Juan son, y ustedes van a ver que este libro de los Hechos habla muy bien de Pedro, muy bien de Juan, incluso menciona a Jacobo, ¿verdad? Y nos va a hablar muchísimo del apóstol Pablo. Pero lo curioso es que después tú vas a leer todo el Nuevo Testamento y todo el resto del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo. Aquí se nos está cimentando quiénes eran estas personas de las cuales después Dios usó también tanto para hacer milagros extraordinarios
como para escribir la revelación de Cristo para nosotros. Ahora, Lucas pasa a decirnos no solamente los autores, sino lo que hacían los autores antes de realizar ese milagro extraordinario. Dice el versículo 1, Juan y Pedro subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y hermano, tenemos que resaltar algunas cositas de aquí que se nos presenta en la escena. Y es que en primer lugar, Pedro y Juan andaban juntos. ¿Verdad? Andaban juntos. Las escrituras tienen muchísimas exhortaciones que no siempre son hablando del matrimonio. Cuando nos dicen que 2 es mejor que 1. Cuando nos dicen que cuerda de 3 dobleces no se rompe fácil. No se está hablando en cierta manera, o en ese pasaje nos habla realmente, creo que habla del matrimonio, pero no necesariamente, porque los ejemplos que pone en la escritura cuando habla de estar de 2, habla de que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Hermano, lo que les digo es lo siguiente: el pecado, la escritura nos enseña que el pecado es tal en nosotros y tan peligroso, corrosivo, y nosotros somos tan dados a él que nos conviene una buena amistad, una buena compañía. No sé cuántos han notado que es más fácil orar en un culto público que orar solo, porque es estimulante tener a otros, ser motivados por otros. Qué bueno que nosotros no somos los únicos, el único. Imagínate que tú seas el único cristiano de Colón. ¿Cómo harías para adorar? Qué bueno que hay otros cristianos al lado nuestro. Pero hermano, yo creo que en cierta manera se nos está guiando, se nos está mostrando la unidad que había entre Pedro y Juan en este tiempo, que juntos se pusieron de acuerdo para ir a orar. Yo pregunto si tenemos algún verdadero creyente que sea nuestro amigo o amiga. Digo amiga para las mujeres, amigo para los hombres, al cual nosotros podamos acudir y con el cual podamos realmente apoyarnos simultáneamente el uno al otro, y para cosas tan elementales, necesarias, pero antinaturales como la oración. Porque lo otro que nos dicen es que estos hombres iban juntos a la oración, al templo, a la hora de la oración. Note cómo el Espíritu de Dios inspiró a Lucas, y Lucas, con toda intención, como autor humano de las Escrituras, nos dice a qué iban estos hombres: a ocuparse en la oración organizada, ordenada y planificada. Muchos creyentes hoy se justifican en que hay que orar sin cesar, pastor. Yo siempre estoy orando. Pero lo que están queriendo justificar con eso es que no tienen un horario organizado y apartado para la oración. Detrás de esa justificación muchas veces está esa intención y autojustificación de no tengo una oración con un horario planificado. Hermanos, si usted ora sin cesar, bendito sea Dios porque lo ha capacitado para ello. Usted mantiene un tiempo, usted se mantiene en el día en cierta manera en oración al Señor. Usted le pide, usted está en comunión con Él, usted ora en cada situación, en cada detalle de la vida. Usted le pide su auxilio, su ayuda contra el pecado. Usted está luchando constantemente y usted le pide auxilio a Dios. Gloria a Dios, eso hay que hacerlo, sin dejar de hacer otra cosa importante, que es tener un tiempo apartado, un momento apartado y planificado, donde
de manera ordenada usted se aparta para estar con su Dios en oración por algún tiempo allí. Los judíos en este tiempo tenían 3 momentos en el día en que oraban así planificadamente. Los cristianos, cuando se convirtieron, los primeros cristianos, primero adoptaron esa religión que ya tenían de base y que consideraban algo piadoso en Israel, y era que iban al templo en el mismo horario del sacrificio, iban a orar. Por eso Pedro y Juan fueron en este horario a orar al templo. Pero nuevamente nos está llamando la Escritura, nos está llamando Dios a la oración planificada, ordenada. Amén. Ahora, en este escenario también se nos habla de el favorecido directamente de este milagro. El favorecido primariamente por este milagro que es presentado. Y este hombre se nos presenta en el versículo 2. Dice así la Escritura: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sí? Se nos presenta esta persona que fue la favorecida directamente o primariamente, porque muchos fueron favorecidos, con decir, nosotros estamos siendo favorecidos con esta historia, pero imagínense que aquí, después del sermón o de la predicación del apóstol Pedro, se convirtieron como 5,000 personas. O sea, estamos hablando del primer favorecido, el favorecido directamente con este milagro hecho por los apóstoles, y nosotros sabemos que hecho por Jesucristo, y de ahí vamos a llegar. Ahora, este hombre tiene características muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, es que él era traído, dice la Escritura, o sea, no se valía por sí solo. Era un hombre que dependía de otros. Mi hermano, yo he visto personas, muchas personas, quejarse desde lo más profundo, diciendo lo más malo que hay es depender de alguien. Sobre todo cuando son hombres o mujeres que se valieron por sí mismos toda su vida, que fueron muy activos y que de buena primera se ven imposibilitados. Bueno, déjenme decirle que estamos en el caso de uno que siempre tuvo que depender de alguien que lo cargara o lo pusiera en un lugar, porque este hombre era cojo de nacimiento. Es lo otro que se dice aquí. Lo traían y lo ponían allí. Dice el pasaje que era cojo de nacimiento, así que todo el tiempo tuvo que depender de otros. Fíjense, lo traían, dice la Escritura, y lo ponían cada día, o sea, siempre, en el mismo lugar, allí en el templo, en la puerta La Hermosa. Parece que era una puerta muy favorecida y también relucía por lo hermosa de ella. Dicen los comentaristas bíblicos que era una puerta toda de bronce, a diferencia de otras puertas que tenían sus remaches, incluso o ribetes de oro y plata. Pero esta era toda de bronce, completamente de bronce. Dicen que fue donada por un hombre rico de Corintio. Pero bueno, eso no nos edifica mucho, ni nos pudiera o debiera importar, quizás por el que se le llama el templo o la puerta La Hermosa. Ahora, este hombre por casi 40 años, en el mismo lugar, todos los días lo llevaban. Miren qué clase de vida tenía este hombre. Lo ponían en el mismo lugar a pedir limosna por casi 40 años, porque tenía más de 40 años. Si usted quiere, puede consultar el capítulo 4, verso 22, donde dice que tenía más de 40 años este hombre. Entonces, desde quizás muy pequeño, lo pusieron allí cada día a pedir limosna. Este se dedicaba a pedir, pues no podía hacer otra cosa. Él no podía trabajar. Era un totalmente lisiado. Era cojo de nacimiento. Y eso, cuando se traduce allí, cojo de nacimiento, se usa una palabra que implica que era alguien, no se imagine a alguien que cojea, porque nosotros hoy, el asunto es que en nuestro siglo la palabra cojo no es lo mismo que para este tiempo. Y por eso hay que explicar esto. No estamos hablando de una gente que tiene una cojera, no estamos hablando de alguien que lo traían y lo ponían ahí. Y se habla de cojo pero también se puede hablar de tullido, o alguien que sus pies simplemente no funcionaban.
y era un asunto de nacimiento, literalmente desde el vientre de la madre, dice en el griego. Desde el vientre de su madre era así. Ahora, parece que alguna cosa podía hacer esta persona. Su condición era terrible, pero déjenme decir, y yo tengo toda justificación para comenzar a hacer estas implicaciones o estas aplicaciones al texto, porque yo creo con todo mi corazón que hay aquí delante de nosotros un milagro tremendo, pero que Dios siga haciendo milagros tremendos y más poderosos que este, no solo tratándose de un cojo de nacimiento, sino de muertos resucitados. Y eso somos todos los que creemos en Cristo. Amén. Muertos resucitados. Por eso su condición era terrible, pero la de todos los que están sin Cristo es peor. Están muertos, totalmente muertos, aunque este estaba muerto espiritualmente y también lisiado de los pies. Tenemos aquí también el encuentro, o en la escena se nos dice también, se nos habla del encuentro entre el cojo de nacimiento y los autores del milagro, ¿verdad? A partir del versículo 3 se nos habla de ese encuentro, pues dice así: cuando vio a Pedro, él vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y bueno, ahí se nos narra el encuentro de ellos dos, ¿no? Ahora, lo primero que nos dice Lucas es que este hombre vio a Pedro y a Juan. O sea, su condición era terrible, al menos era terrible, pero al menos veía, ¿verdad? Tenemos un hombre cojo de nacimiento, pero veía. Él veía a los que pasaban a su lado y podía pedir ayuda a los que pasaban a su lado. De eso vivía. Hermano, la condición del inconverso no solamente es cojo de nacimiento, también es ciego de nacimiento. Y no ve. Nosotros, antes de ser cristianos, no veíamos. A no ser que Dios nos diera vista, no veíamos. Fíjense cómo este hombre les rogaba que le diesen. Dice que él vio a Juan, a Pedro y a Juan, y les rogaba que le diesen. Los muertos espirituales no ruegan. Este hombre clamó por ayuda. Los que están muertos en sus pecados no claman por ninguna ayuda. Ellos no pueden hacer ningún clamor, ni quieren ninguna ayuda. No quieren. No solo no pueden, no quieren. Están muertos espiritualmente. Nosotros, todos los que estamos aquí, que somos verdaderos cristianos, antes de ser resucitados de los muertos, no le rogábamos a nadie por ayuda. A nadie le pedimos nunca que nos ayudara. A nadie nunca vimos y esperábamos que nos ayudara en algo. Para ayudarnos en nuestra peor condición. Que nos sacara de lo peor que estábamos viviendo, ni tan siquiera éramos conscientes de nuestra muerte. Cuando nosotros pensamos en esta realidad, no podemos hacer otra cosa que acordarnos, al menos los que tenemos algún conocimiento de las Escrituras, de ese pasaje de Efesios, en el capítulo 2, donde dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No lisiados de vuestros pies, no cojos de nacimiento, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Este hombre que tenemos en nuestra historia vio a Pedro y a Juan y les rogó, pero nosotros estábamos muertos. Lo único que cambió la condición de nosotros lo dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida. Bendito sea. Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Volviendo a nuestra historia, este hombre pedía limosna. Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Suele suceder que el hombre solo piensa en sus necesidades físicas, materiales, temporales, y no reconoce y no identifica sus principales necesidades. Dame limosna. Hermanos, probablemente, hermanos y amigos que están aquí hoy, probablemente este cojo, al estar por mucho tiempo en un lugar tan público, tan concurrido, donde tantas personas pasaban, este cojo muy probablemente se la sabía toda en Jerusalén. Él estaba allí pidiendo limosna, pero él lo escuchaba perfectamente, veía perfectamente. Él probablemente sabía de quién era Pedro y Juan. Probablemente sabía quién era Jesús. Jesús había estado allí muchas veces. Él sabía de estos hombres. Él sabía quizás hasta de ese último discurso o predicación del apóstol Pedro, donde 3,000 se habían convertido muchos, que luego iban a ese templo a adorar. Ustedes recuerdan, por el templo y por la casa iban adorando. ¿No habrá sido conocido Pedro y Juan para ellos? Para este hombre. Sin embargo, no acudió a ellos por ayuda espiritual, sino por ayuda temporal, material. Mirando bien, no solo estaba cojo de nacimiento, también era ciego, porque no podía ver ni su verdadera miseria, ni podía ver en Pedro, en Juan, a verdaderos discípulos de El Salvador. Dice la historia, Lucas nos sigue diciendo en la escena que Pedro y Juan le miraron. Versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos. Hermanos, Pedro y Juan le miraron, no le ignoraron. Pedro y Juan le miraron, no le ignoraron. Bendito sea Dios por aquel instrumento que usó para que nos mirara en nuestra necesidad y ruina, cuando corríamos al infierno sin mirar a nadie, sin que nadie nos importara verdaderamente, solo interesados en nosotros mismos. ¿Recuerda cuando eras así? Espero que no siga siendo así, porque hay algunos aquí que no sean así. Qué bueno que alguien nos miró, qué bueno que alguien nos predicó, qué bueno que alguien no nos ignoró y nos miró. Gracias a eso que Dios hizo que nos miraran y nos hablaran el Evangelio, hoy estamos aquí andando, saltando, viendo y viviendo. Gracias a eso. Una pregunta deberíamos hacernos: ¿estás tú que tienes vida ya fijando los ojos en alguien cojo,
de nacimiento, ciego de nacimiento, muerto, porque ellos no te van a mirar a ti, ni tan siquiera te van a pedir ayuda, ni te van a pedir algo material. Ellos piensan que están bien. Tú debes fijar tus ojos en ellos. Y como los apóstoles, no ignorarlos. No ignorarlos. Lucas nos sigue narrando diciendo que Pedro con Juan le ordenaron a mirarles a ellos. Termina el verso 4 diciendo, le dijo, en este caso Pedro con Juan le dijo, míranos. Fijaron en él los ojos, le dijo, míranos, atiende acá. En otras palabras, mira nuestra fe, mira nuestra seguridad en Dios, mira atentamente a lo que te voy a decir. Estad atento a las palabras que te voy a decir, porque ellas son más importantes que todo el dinero o los bienes materiales. Préstanos especial atención, porque lo que te diremos es más importante que la necesidad que tú tienes temporal. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Atiende acá. ¿Acaso no es eso lo que tenemos que hacer muchas veces con los muertos espirituales? Yo doy gracias a Dios porque algunos insistieron y me dijeron, mira para acá, porque hay algo que tengo que contarte. Mírame a mí, no puedes mirar a Dios ahora, pero mírame a mí, yo tengo algo que decirte. Yo tengo algo importante que decirte. Y doy gracias a Dios por su insistencia. Doy gracias a Dios porque de la misma manera que Pedro le dijo, mírame, hubo alguien que me dijo también, mírame. Y yo no sé tú, pero en mi caso yo no quería mirarles. Quizás este pobre hombre cojo no perdía nada con mirarles. Pero el llamado de Pedro fue, mira acá. El cojo les atendió esperando recibir algo, dice. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. En este momento ya no esperaba quizás solo limosna, aunque era su mayor expectativa. Era la limosna. Ya sabía que solo algo iba a recibir. Algo iba a recibir. Porque se le dijo, mírame. Pero la mirada de ellos y su mandato de mirarles, sin duda, para este hombre que llevaba 40 años haciendo lo mismo, era algo fuera de lo normal. Era algo fuera de lo normal. Y entonces ahora ocurre el milagro como tal. Los versos 6 y 7 nos narran ese milagro. Leyendo versículo 6 dice, mas Pedro dijo. Fíjense que Pedro no metió la mano en el bolsillo y le dio. No, Pedro dijo. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amados, las palabras de Pedro son recogidas por Lucas con toda intención, traídas por el Espíritu Santo con toda intención. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. En primer lugar, nos habla de la condición financiera de los apóstoles. Sí, esas palabras nos hablan de su condición financiera, no como la de los apóstoles contemporáneos, que todos ostentan y enseñan que la prosperidad es sinónimo de bendición de Dios. Ayer en mi preparación escuché una noticia muy buena, y es que uno de los del equipo de Benny Hinn, no sé cuántos han escuchado de Benny Hinn, pero este es uno de los sanadores o llamados sanadores contemporáneos, y de hace muchos años para acá. Él goza de mucha fama de tener ciertos dones, y todo es mentira. Esto es un hombre que predica el evangelio de la prosperidad y que se da una vida millonaria,
Bueno, déjenme decirle que uno de sus sobrinos y equipo, o sea, un hijo de un hermano suyo y miembro del equipo suyo, donde dice, según ese sobrino, casi toda su familia está involucrada en su ministerio, él les da y entonces ellos trabajan para él, y que estuvo por años dedicándose solamente a recibir a los muertos por el Espíritu en las grandes campañas, pero recibiendo un salario millonario solo por eso, dándose una vida de millonario solo por eso. Bien, este hombre se convirtió. Fue a casarse con una mujer creyente y la mujer resultaba ser creyente y le mostró por las escrituras que todos no hablan en lengua. Esa fue una de las primeras cosas, y así él fue viendo por las escrituras. Bueno, todo parece indicar, no le quiero decir con toda seguridad, hoy ese hombre es un cristiano, es un pastor bautista reformado. Le digo, no con toda seguridad porque no llegué hasta ver la confesión de fe de su iglesia, pero lo seguí hasta el punto de ver que es alguien que predica las doctrinas de la gracia, que es alguien que predica ahora un verdadero evangelio, y una de las cosas que ha hecho es escribir libros en contra de la doctrina de la prosperidad y de todo lo demás. Eso es una excelente noticia. Una excelente noticia. Hermanos, los apóstoles no tenían esa condición monetaria que tienen los apóstoles contemporáneos. Pero esa declaración también nos habla de cuáles eran sus verdaderas riquezas. Yo no tengo oro ni plata. El centro de su atención no era el dinero para nada. Sus verdaderas riquezas no estaban en el dinero ni en los bienes materiales, sino en lo que gozaban en Cristo. Hay una historia en relación a estas palabras, relacionado con el papado de la historia. Dice que en el tiempo cuando Inocencio II era papa en Roma, y Tomás de Aquino, un teólogo católico romano reconocido, Tomás de Aquino estuvo de visita ahí en la catedral donde el Papa ministraba, y el Papa estaba contando una gran suma de dinero. Y dice que le dice el Papa a Tomás de Aquino, que era un hombre más piadoso, Tomás de Aquino, el Papa Inocencio II le dice: mira, Tomás, ya no tengo que decir, ya no puedo decir igual que Pedro, no tengo plata ni oro. Usted sabe, los papas presumen de que ellos son seguidores de Pedro. Dice: ya no tengo que decir igual que Pedro, ya no puedo decir igual que Pedro, no tengo plata ni oro. Yo sí tengo plata y oro. Y Tomás de Aquino le dijo: sí, y no puedes decir tampoco en el nombre de Jesús, levántate ya. No puedes decir eso tampoco. Hermano, la declaración de Pedro, no tengo plata ni oro, nos habla también del manejo de las finanzas en la primera iglesia local. ¿Usted recuerda en los textos anteriores cómo las personas iban y daban sus bienes? Los que tenían mucho lo daban para que se dejara los que tenían poco. Vamos a seguir adelante donde dice la escritura que las personas venían y ponían sus propiedades a los pies de los apóstoles. Se lo traían, y ustedes son hombres confiables que Dios ha elegido, ponemos el dinero en sus manos. Pero ¿sabe qué? Los apóstoles no manejaban ese dinero. Nos habla de cómo se manejaba el dinero allí. Eran otros los encargados de manejar esos asuntos. Los apóstoles se encargaban de manejar otros asuntos que eran más importantes que el dinero en la iglesia. Pedro dice: pero lo que tengo te doy. Esas palabras, pero lo que tengo te doy, nos dicen también algunas cosas. Pedro sabía que lo que él tenía, hermanos, era de mayor provecho y utilidad que todas las riquezas del mundo. A veces nosotros pensamos que lo que le hace falta a la gente es ser sanado o resolver el problema de con qué comprar aceite y las cosas fundamentales y un paquetico de salchicha. No, hermanos. El problema del ser humano mayor, el más importante, es sus pecados y la ira de Dios sobre ellos. Y nosotros tenemos una gran riqueza que le podemos dar, un gran beneficio que le podemos dar.
Plata y oro no tengo, pero una cosa sí tengo y esto te la voy a dar y esto es más importante. Y le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fíjense, las palabras de Pedro son importantes. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y luego no lo dice, yo soy apóstol, no lo dice, no, en el nombre de Jesucristo. En el nombre, de parte de Jesús, el que vivía en Nazaret, pero que es el Cristo. Y aquel judío cojo de nacimiento sabía muy bien, por la ley, que alguien debía ser el Cristo. Jesús de Nazaret, el Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una declaración, en esa declaración hay toda una confesión de fe, hay toda una predicación. Y nosotros debemos saber eso, porque entonces no nos dice nada el texto, si no tenemos en cuenta esto. En esa declaración hay toda una confesión declarada. Este milagro no era hecho por Pedro, no era hecho por Juan, sino que estos eran representantes de Jesucristo. Este milagro era en el nombre o de parte de Jesucristo, como si él mismo, Jesús de Nazaret, estuviera o continuara entre ellos. De parte de Jesucristo. El cojo debía atender a sus palabras. Fíjense, míranos, no tengo esto, pero esto te doy. Debía atender a sus palabras y creer que Jesús de Nazaret era el Cristo y en su nombre ser sanado y andar. Y déjenme decir, hermano, que fue por la fe que este hombre fue levantado. Este hombre creyó en la declaración de Pedro. Pedro lo aclara después en su predicación, que vamos a ver el próximo domingo, que este hombre por la fe creyó, anduvo. Bendito sea Dios por los predicadores que nos hacen mirar a Cristo y no a ellos mismos, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. En Él realmente son afirmadas nuestras piernas. Solo en Cristo alguien es salvado. Solo en Cristo. Ahora, Lucas nos dice que Pedro ayudó a este hombre a levantarse. Eso fue lo que hizo Pedro. Hablar, enseñar a quién debía creer y en quién podía levantarse, resolver, quién podía resolver ese gran problema que tenía este hombre, qué le podía dar a este hombre. Y lo otro que hizo fue ayudarlo a levantarse. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. O sea, Pedro lo otro que hizo fue ayudarlo a levantarse, no a hacer el milagro. Ayudarlo a levantarse, ya le estaba sanado, lo ayudó a levantarse. Hermano, lo único que hizo Pedro fue eso. En cierta manera, esto es lo que nosotros debemos hacer con aquellos que están cojos, ciegos, muertos. Esto es lo que hicieron algunos con nosotros. Algunos con nosotros lo que hicieron fue esto. Simplemente ayudarnos a levantarnos. Pero el que hizo el milagro y el único que lo puede hacer es Cristo. Si alguien aquí puede testificar, yo era ciego, cojo, muerto y hoy vivo, no puede ir detrás de eso porque fulano me enseñó esto y esto. No. Porque Cristo me resucitó, porque Cristo me salvó. Y Él usó a fulano para darme su mano y levantarme un poco. Solo eso. Y bien, ¿qué sucedió en el milagro? Instantáneamente hubo una sanidad. Hermanos, el milagro ocurrió al momento. Dice, y al momento, no después de un rato, o cuando creciera la fe, o cuando este cojo diera más ofrendas, como dicen los falsos apóstoles de hoy. Una de las cosas que comenta este pastor, que es sobrino de Benny Hinn,
es que una de las cosas que a él lo preocupó en algún tiempo de su vida es que en una ocasión una amiga suya se había enfermado y él le dijo a su padre, que también era miembro de este equipo, debemos ir a orar por fulana, que está enferma, tiene cáncer, se le está cayendo el pelo. Y el padre le dijo, no, nosotros no tenemos que ir a casa de nadie a orar. Y él le dijo, ¿pero acaso no es lo que hacía Jesús? Dice, no, ella tiene que ir a una campaña. Todas esas cosas también sumaron sus inquietudes. Hermanos, y otra de las cosas que dicen los apóstoles contemporáneos es que cuando alguien no se sana es porque no tiene suficiente fe, le echan la culpa a la fe. Y también dice, no, pero usted de camino a casa puede recibir el milagro. O poco a poco puede buscarse el milagro. Otra de las cosas que me ocupé de buscar ayer es, en internet busqué cuántos milagros comprobados se han ocurrido por medio de predicadores evangélicos contemporáneos. Hermano, usted puede buscar en internet para arriba y para abajo, no va a encontrar nada. Nada certero, seguro, confiable. Recuerdo cuando estuvimos leyendo el libro de John MacArthur, que trata el tema, ahora olvidé el nombre del libro, Fuego Extraño. Este libro nos narra con precisión una investigación que se hizo precisamente al ministerio de Benny Hinn para ver si había algún milagro real en todo el tiempo que él llevaba de tantas campañas en tantos países. ¿Cuántos milagros habían ocurrido? Y le preguntaron personas serias con el objetivo de averiguar la verdad, simplemente de averiguar la verdad. Fueron y le dijeron, a ver, repórtenos usted cuáles son los 10 milagros o las 10 personas sanadas que usted da como seguridad que han sido sanados. Y nosotros lo que queremos nosotros es ir y visitar a esas personas que ellos para ver si ocurrió esto de verdad. Y si es verdad, pues creerlo. Bueno, después de hacer esto, de entrevistarse con Benny Hinn, de buscar cada uno de esos casos, buscar en cada lugar esos casos, llegaron a la conclusión que ninguno había sido un milagro. Ninguno había sido una sanidad obrada por la mano de Dios y por medio de Benny Hinn. Ni uno, hermano, ni uno. Y esos eran los 10 que Benny Hinn más atestiguaba. Y los escuchas hablar y son miles los que se sanan en cada campaña. Que estamos hablando en tantos años, solo 10 que podamos comprobar. Ni uno. Aquí tenemos a un milagro real, al instante, comprobado por multitudes de personas, y vamos a hablar de eso ahora. Ahora, estemos bien claros que el nuevo nacimiento o la resurrección espiritual que ocurre en los verdaderos regenerados también es un evento extraordinario y también es instantáneo. En ocasiones, quizás por la condición de ser un proceso espiritual e interno, no se puede identificar con claridad cuál fue el momento o día preciso en el que ocurrió. Pero una cosa sí tiene que ocurrir, hermanos. Los cambios son y tienen que ser considerablemente notados. Dice la Escritura, se le afirmaron los pies y tobillos. Un hombre tullido de nacimiento, que sus pies no funcionaban, que eran frágiles, imagínense, 40 y tantos años sin ejercitarse. Los médicos deben estar aquí ahora mismo preguntándose cómo. Un milagro. Se afirmaron esos pies como si siempre hubiera tenido pies ejercitados. Porque este hombre no solo anduvo, hermano, saltó. Vaya conmigo a el tercer punto y último de este sermón, que es la reacción ante este milagro. Versículos 8 al 10 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Hermano, esto es lo que ocurre. Con evidencias contundentes se realizó este milagro, no como los supuestos milagreros de hoy que están llenos de oscuridad y turbidez. Todos sus milagros son, no, y cuando ven personas testificar, no porque yo tenía un dolor en el seno, yo creo que yo tenía cáncer y ya no tengo dolor, ya no tengo cáncer. ¿Y quién testifica eso? Y hermanos, créeme, yo no estoy diciendo que Dios no haga cualquiera de esas cosas hoy. Estoy diciendo que no hay apóstoles, que Dios haga eso por mano de ninguna persona en específico. Hoy, como aquí tenemos personas presentadas por las cuales por medio de ellos Cristo hizo estos milagros. Hoy no tenemos eso. Y ya eso lo demostramos. Dios puede sanar un cáncer hoy. De hecho, creo que lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, porque Él es Dios. Dios puede sanar cualquier cosa y nosotros oramos porque eso ocurra. Muchas veces. Ahora, cuidado. No estamos en tiempos en que Dios obre así periódicamente y frecuentemente. No estamos en esos tiempos. Y no obra por medio de una persona porque no está señalando a una persona Dios hoy con propósitos como los estaba señalando los apóstoles, con un propósito marcado, y el que más podemos ver es que estos eran también los autores de las Escrituras, que hoy sí tenemos que seguir mirando. El milagro ocurrido en la regeneración también tiene que ser evidente y contundente como este milagro. Tiene que ser evidente y contundente. Tiene que haber un antes y un después marcado. Si no, no me diga que en ti ocurrió el milagro de la regeneración. Dice la Escritura que el cojo entró en el templo con los discípulos del Señor y alabó a Dios. Este hombre no solo fue sanado, todo parece indicar que también fue salvado. Bendito sea Dios por eso. Ahora, lo lógico es que una vida de adoración ordenada es lo que sigue a una verdadera conversión. Ahora este hombre entró y alabó a Dios y lo veían alabando a Dios. Hermano, el cojo andaba ahora con Pedro y Juan. Dice la Escritura, y saltando se puso en pie y anduvo y entró. ¿Con quién? Con ellos. Y entró con ellos en el templo. Y después, si usted lee el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y Juan, dice, ustedes no se separan de mí. Todo lo que ustedes tienen, que no es oro ni plata, yo lo quiero. Él sabía que había recibido algo importante, pero que ellos tenían más que darle. Y hermano, todo verdadero creyente, todo verdadero convertido, hermano, después tiene una vida pegada a los verdaderos cristianos. Después quiere andar con los verdaderos cristianos. Él deja su vida atrás y comienza una vida nueva. Y hermanos, es visto, y esto es lo otro que nos narra Lucas, la reacción del pueblo. Miren la reacción del pueblo, versículos 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El pueblo lo vio andar. A ese mismo que estaba cojo, lo vieron. Tenemos que decirle a los apóstoles de hoy, ¿dónde están sus milagros? Déjame verlos. ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no están en internet? ¿Por qué no son públicos? Muéstrenme, por favor. Ustedes saben que nosotros éramos de los que creíamos esas cosas antes. Esta iglesia, yo y muchos de aquí creíamos eso. Hoy nos encontramos con algunos creyentes y nos preguntan, ¿por qué ustedes no creen
en que Dios hace milagros por medio de alguien hoy? Bueno, aclaramos siempre porque nos dicen, ¿por qué ustedes no creen que Dios hace milagros? Entonces le aclaramos ese punto. No, nosotros sí creemos que Dios hace milagros. Ahora nosotros no creemos que nadie tenga don de sanidad, porque no hay apóstoles hoy, ni debemos estar esperando siempre milagros. Cada vez que ponemos las manos debemos estar esperando que la gente se sane, ni nada por el estilo. Cuidado con eso. Y nos dicen, entonces ustedes no creen que en las campañas de sanidad ocurren sanidades. Yo les hago esta pregunta, les digo, tráeme a uno que haya sido verdaderamente sanado. Verdaderamente sanado. Bueno, por favor, no ocurren tantas campañas por ahí. Tráeme a uno. No, pero yo tenía un dolor aquí en mi hombro y en una campaña, hermano, yo también tuve un dolor en mi hombro y se me quitó solo. Pero déjeme decirte que si tú lees en los libros de medicina, de ortopedia, hay ciertos asuntos que ocurren en el hombro, y lo sé, no porque soy médico, sino porque he leído el asunto, porque realmente lo tuve. Y aquí ocurre una calcificación que ocurre sola, pero también que se quita sola. Estamos hablando de un cojo de nacimiento. Por favor, no me hables de una muela. No me hables de un dolorcito de cabeza que tú pensabas que era cáncer. Todo el que tiene dolor de cabeza por un ratico que no lo acostumbra a tener dolor de cabeza piensa que es cáncer. Sí, no, por favor, muéstrame a uno que haya sido verdaderamente sanado. Estoy hablando de un cojo de nacimiento. Estoy hablando de un milagro de los que la Biblia enseña. ¿Por qué tú no me pones uno de los que la Biblia enseña? Si hoy Dios fuera a señalar algo así, lo señalara de esta manera, no de otra. Ahora, dice la Escritura que ellos vieron andar y alabar a Dios, a este cojo. Te quiero preguntar, ¿te están viendo diferente a ti hoy? Cambiado por el poder de Dios, así como andar de veras. Tú, más que cojo de nacimiento, eras muerto y te han resucitado, Dios, al menos eso dices tú. Y te están viendo diferente. Las personas, ¿qué están viendo en ti? Notemos que no solo vieron entrar en el templo a adorar. Usted puede decir, bueno, a mí me ven a adorar a Dios porque me ven venir a la iglesia todos los domingos. No, miren, escuchen. La Escritura dice, y todo el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios. ¿Te ven a ti alabar a Dios? ¿Te ven alabar a Dios? No, yo digo a todo el mundo que soy cristiano. No. No, todo el mundo me ve cuando vengo para la iglesia. No. Te ven alabar a Dios. Te ven vivir para Dios. Te ven adorar a Dios con tu vida. Te ven realmente teniendo expresiones de adoración a Dios en tu vida. Eso es lo que estaban viendo ahí. Lo vieron alabar a Dios. Este hombre estaba inmerso en una adoración a Dios. Ni tan siquiera Pedro y Juan estaban inmersos como él en esa adoración. Sí, porque sucede que cuando Dios hace el milagro de la regeneración en nosotros tenemos muchos motivos para adorarle. Y como es tan reciente, estallamos en esa adoración. Pero te están viendo a ti. Ellos reconocían que era el mismo cojo y se llenaron de asombro. Se llenaron de asombro. Pero hermano, también es asombrosa la obra de Dios en una persona resucitada entre los muertos espiritualmente. La obra que Dios ha hecho en un creyente es asombrosa. Deberíamos preguntarnos, ¿te ha resucitado Dios de entre los muertos? ¿Y por qué nadie se asombra de lo que ha pasado contigo? ¿Por qué nadie nota el cambio? Hermanos, al menos, no podemos pretender que todo el que nos vea diga, oye, este hombre cómo ha cambiado, o esta mujer cómo ha cambiado. No, porque no nos conocían antes.
probablemente siempre nos han visto así y no van a notar ningún cambio. Pero al menos los que nos conocían de verdad, los que estaban cerca de nosotros, los que sabían cuáles eran nuestros anhelos, todo lo que nosotros deseábamos, alguien nos conocía. Esos que dicen están asombrados, porque tienen que estar asombrados de la obra que Dios ha hecho en ti, porque no es menor que la de este cojo, no es menor. Hermanos, haciéndonos preguntas similares a esta, debemos terminar esta prédica mirando a este texto y haciéndonos preguntas similares, mirando a ellos. Tenemos que preguntar, ¿hay apóstoles hoy? Claro que no. Tenemos que preguntar, ¿pero hay milagros hoy? Tenemos que decir que sí. Hay milagros hoy. Dios sigue resucitando muertos hoy. Dios sigue salvando de esta manera, pero esos milagros tienen que ser visibles. Visibles y profundamente visibles para aquellos que son beneficiados directa y primariamente, pero tienen que ser visibles también para todos los que nos conocen. Este hombre era un hombre con una vida pública, evidentemente muchos lo conocían y por eso quizás Dios se quiso glorificar en él específicamente. Todos lo conocían, todos conocían que estaba allí en la puerta de la hermosa, lo habían visto por 40 años pedir limosna, todos lo conocían. Yo puedo entender que no todos te conocen a ti, pero los que te conocen, ¿qué dicen de lo que Dios ha hecho en ti? Lo menos que puede provocar es asombro, incluso espanto. Debemos pensar realmente si nosotros hemos sido objetos de el gran poder, el privilegio de Dios salvándonos, resucitándonos entre los muertos, y están muy agradecidos por aquellos que fijaron su mirada en nosotros sin que nosotros les pidiéramos nada, agradecidos porque todo eso es obra de Dios. Pero también, si estamos agradecidos, no debemos dejar de reconocer que hay muchos cojos, ciegos, y que no nos van a pedir ayuda, no nos van a pedir limosna, ni nos van a pedir nada. Y nosotros no debemos ignorarles, aun cuando vamos a la oración, aun cuando estemos ocupados de adorar a Dios. Nosotros debemos tener siempre alguna misericordia, alguna parte de nuestro corazón para aquellos que están realmente muertos. Recuerde, usted puede que no tenga oro para darle, no es lo que más necesita. Lo que más necesitan. Aquí hay personas que tienen eso que más necesitan, lo que están allá afuera. No podemos ignorarlos. Mira cómo el Espíritu de Dios nos dice que ellos fijaron sus ojos en aquel que estaba en gran ruina. Fijaron sus ojos, lo miraron. Padre, concédenos siempre tener misericordia, entrañable misericordia y bondad, humildad. Concédenos mirar al necesitado, Señor. Mirarlos como debemos mirarlos, no ignorarlos. Y rogamos, Señor, que si alguien está aquí entre nosotros y está autoengañado pensando que ha sido resucitado entre los muertos, pero no hay evidencias claras, contundentes de su resurrección de entre los muertos, Señor, muéstrale por tu palabra. Muéstrale por tu palabra que al que tú resucitas, Señor, cambios ocurren pronunciados, evidentes, contundentes en él. Nunca más es igual. Anda distinto,
salta y adora tu nombre. Padre, gracias por esta historia que sin duda está señalando, sin duda se está señalando a apóstoles tuyos que hablan de tu parte y que anuncian tu obra en medio de los tiempos y que dan evidencia clara de que aún la obra de Cristo es hecha, que el tiempo de su venida es entre nosotros ya, que su reino ya está establecido y que los cojos saltarán. Gracias porque estamos en esos tiempos donde los ciegos ven y los cojos andan y saltan. Y esto ocurrirá antes y ocurre antes de tu venida. Señor, ven pronto. Es en Cristo que oramos y damos gracias.